Hola, ¿qué tal? Paz y bien, ¿cómo están ustedes? Compartiendo un tema nuevo, la teología en nuestra vida. Y hemos invitado muy especialmente al padre Pablo Zúdar. ¿Cómo estás, Pablo? Bienvenido, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación y con mucho gusto participo de este coloquio. Bueno, presentamos al padre Pablo. Él es sacerdote diocesano. Hace 57 años que es sacerdote diocesano en esta arquidiócesis de Rosario, pero además es doctor en filosofía, doctor en teología. Ha sido rector del Seminario Arquidiocesano San Carlos Borromeo, también presidente de la Sociedad Argentina de Teología y bueno, y docente de teología tanto en Argentina como en Alemania. Así que es una alegría, realmente un lujo, diría yo, que esté con nosotros. Y en esta primera cápsula de la teología en nuestra vida, queremos, Padre Pablo, que nos hables un poco, que le hables así a la gente de a pie, como decimos, ¿no? Sobre qué es la teología, ¿no? Para que no piensen que hablamos de las cosas así totalmente altas, inalcanzables para la gente común y corriente, ¿no? ¿Qué es la teología? Podemos definir la teología como la ciencia de Dios, o sea, aquellos que aman a Dios son teólogos, decía von Balthasar. Y los teólogos que conocemos de un modo particular esta ciencia, justamente tenemos que amar a Dios para conocerlo más, y amándolo más, lo conocemos más profundamente. Lo cual quiere decir que no está solamente cerrado para algunos intelectuales, que sin duda la Iglesia necesita siempre, porque la teología tiene que dialogar siempre con la realidad cultural en la cual se desarrolla nuestra vida en la historia, sino también, de un modo particular, tenemos que aprender teología de nuestro pueblo, que ama a Dios, que evidentemente a través del amor a Dios nos enseña a conocerlo más profundamente. Por eso, el sentido de la fe del pueblo cristiano es un elemento constitutivo de la vida teológica. Ya que dijiste eso, yo sé que el Papa Francisco, ¿no? Cardenal Bergoglio en su momento, se había inspirado mucho en esta llamada teología del pueblo y que en Aparecida, en Brasil, se manejó mucho este tema. ¿Podrías explicarnos un poquito más de qué se trata la llamada teología del pueblo, que dio también, bueno, inspiración a gran parte del documento de Aparecida y que también inspiró muchos gestos e inspira muchos gestos el Papa Francisco? Sí, fundamentalmente se trata de que el bautismo nos regala el don de la fe. Entonces la Iglesia es el instrumento por el cual nosotros vivimos y participamos de esta fe que el Señor nos regala a través del sacramento del bautismo. Nuestro pueblo fundamentalmente fue evangelizado a través de siglos en América Latina. Y evidentemente el documento de Puebla, de un modo particular, recoge la historia de la evangelización a través de los siglos en América Latina. Y por lo tanto, en esa historia se reconoce esta fe popular que se expresa en muchos aspectos, que se expresa, por ejemplo, en las peregrinaciones, en los santuarios, que se expresa también en la vida cotidiana, ¿no es cierto?, de nuestra gente. Lo cual quiere decir que es importante valorar justamente este misterio de la presencia de Dios en la vida de nuestro pueblo. Y por eso el Papa Francisco, de modo particular, lo supo hacer a través de su ministerio pastoral acá en Argentina, como lo está haciendo ahora a nivel universal, ¿no es cierto?, en la Iglesia. Lo cual quiere decir entonces que los teólogos tenemos que ayudar a discernir, a profundizar, a purificar y a planificar justamente este misterio de fe que el Señor regala a la Iglesia. Podríamos decir entonces que un teólogo auténtico aprende ciertamente de los libros, aprende ciertamente del contacto vivo con el sagrario, con el Santísimo, pero también aprende escuchando al pueblo, ¿no? Mirando al pueblo, descubriendo en esos gestos simples y sencillos la contundencia de una teología hecha vida, hecha carne, ¿no es cierto? Sin duda. Por ejemplo, el beato Monseñor Angelelli decía que nosotros, los sacerdotes, tenemos que tener justamente un oído en el Evangelio y otro oído en el pueblo. Así es. Lo cual quiere decir justamente que él comprendió y vivió y además se expresó y entregó su vida justamente por esta transmisión de la fe en la vida de la Iglesia en nuestra propia realidad cultural argentina. Padre Pablo, te hago una pregunta muy personal. ¿Fuiste ordenado sacerdote diocesano en qué año?
en el año 1963, el 11 de agosto. Nada más y nada menos que en el año que comenzaba el Concilio Vaticano II. Claro, es la segunda etapa del concilio. Claro, la segunda etapa, exactamente. Sí, sí, sí. Entonces, una etapa de transición muy fuerte. Te pregunto esto, ¿por qué? Porque me llama la atención, porque sos un fruto del concilio de alguna manera, Sin duda. aunque fuiste educado en el seminario preconciliar, Claro. por decirlo de alguna manera. Yo te pregunto esto, ¿dónde surge esta vocación por la docencia? Porque has dedicado tu vida a la docencia en filosofía y teología, no solamente en Argentina, sino también en Alemania, y este también deseo de la investigación teológica. Te quería preguntar sobre tus raíces. ¿Tu familia es de origen? Croata. Croata. De Dalmacia. De Dalmacia. Cerca de Zadar. Ajá. Es una linda ciudad que está al lado del Adriático. Perfecto. Así que vos sos descendiente de croatas. Sí. Tuviste mucha relación con Alemania, además. Sí, la seguís porque, teniendo. Claro, porque hice el doctorado en Alemania, Exacto. en Münster, con el profesor Hühnermann. Ahí está. Y bueno, ¿y esto por qué surge? A ver, apenas ordenado, lo hablaste con el obispo de ese momento, lo hablaste con los superiores. ¿Cómo fue esto de tu vocación a la docencia y a la investigación teológica? Bueno, desde el comienzo en el seminario, evidentemente se nos presentó justamente la posibilidad, ¿no es cierto?, de avanzar en los estudios, tanto a nivel, digamos, del seminario menor, que era el latín, digamos, clásico, y luego, lo cierto, filosofía y teología. En esa perspectiva, digamos, uno fue como abriendo camino con la inspiración de Dios, porque Dios es aquel que te abre a la sabiduría de su amor para que uno viva realmente esa experiencia. Así que bueno, eso es lo que posibilitó mi entrega hacia la ciencia teológica y a la vez también, digamos, Dios te lleva por caminos que muchas veces uno, ¿no es cierto?, no ha calculado, pero que Dios te abre posibilidades como para poder perfeccionar esa sed que Él mismo pone en el corazón de cada uno. Sí, me imagino. Yo te quería, como ir concluyendo esta cápsula, te quería preguntar las dos cosas. A ver, ¿qué momento de cumbre tuvo este camino de investigación y de docencia teológica? Y también, ¿por qué no? ¿Qué momento, yo diría, de Getsemaní? ¿Podés explicarlo en dos momentitos así? Por ejemplo, ¿hay una experiencia de tu ministerio ejerciendo la docencia o la investigación teológica en que te sentiste realmente como en el Tabor? Bueno, ciertamente cuando uno, digamos, culminé en la Universidad de Münster, donde me doctoré, ahí, digamos, un poco uno encontró, digamos, una perspectiva más amplia, ¿no es cierto?, dentro de lo que es la perspectiva de la teología alemana. Claro. Con Rahner, con Metz, con el profesor Hühnermann, en fin, uno encontré nuevos horizontes de investigación. Claro. Que evidentemente antes no lo tenía. Eso te hizo Sí. sentir como una fruición Claro, así muy claro. especial. ¿Y algún momento de Getsemaní quizás? Bueno, cuando yo regresé de Roma, que Ajá. el obispo me había enviado a estudiar filosofía, Sí. bueno, al poco tiempo estuve en el seminario y bueno, como yo pedía alguna reforma, el señor obispo juzgó que debería dejar lugar a otro y entonces fui a una parroquia, ¿no es cierto?, de Barrio Godoy, que fue evidentemente, digamos, un poco, evidentemente difícil al comienzo porque yo no estaba en mis planes, evidentemente, ser párroco. Claro. Pero fui párroco 5 años Ujú. en Barrio Godoy y bueno, en ese tiempo la Facultad de Teología me llama para enseñar filosofía en la Facultad de Teología de Buenos Aires. Claro. De tal modo que iba todos los lunes a la facultad a dar filosofía allí, ¿no es cierto?, en Buenos Aires. Se puede afirmar a veces que hay experiencias de vida que abren tanto, yo lo digo así, ¿no?, el cráneo y el corazón, que no siempre encuentran comprensión en la propia realidad de vida que uno tuvo existencialmente, ¿no?, desde el inicio, ¿no? Eso es así, tanto a nivel familiar, a nivel sociológico, pero también a nivel eclesial, ¿no? O sea, y eso a veces se entiende como que hay etapas en el crecimiento de cada uno, ¿no? Eso también. Sin duda. Uh-huh. Bueno, entonces vamos concluyendo hoy con el padre Pablo Súdar, un poco esto, ¿qué es la teología? Yo espero que todos ustedes hayan disfrutado como lo disfruté yo este momento y los esperamos en nuestra próxima oportunidad. Muchas gracias y paz y bien.